¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas noches de Jurisprudencia Policial. Vamos a dar inicio a la actividad programada para el día de hoy. Contamos con un invitado muy especial, el abogado Jefferson, y también el abogado Roy Núñez, quienes van a compartir el día de hoy una plática muy interesante, para la cual vamos a dar el pase al señor Roy Núñez para que pueda dar la presentación e iniciar con esta actividad programada para el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los seguidores que tenemos que se sigan conectando. Tenemos un tema muy importante para el día de hoy, como es el derecho a las pensiones del personal policial y al personal de Fuerzas Armadas. Y más aún en esta situación terrible de pandemia que nos toca vivir, para los cuales existen ciertas situaciones de hecho que, digamos, pueden dar el beneficio de la pensión, en todo caso, a quienes fallecen en el cumplimiento de su deber, acción de armas o acto de servicio. Para este tema hemos invitado al doctor Jefferson Siriaco, quien es conocedor de la materia, especialista en derecho administrativo, derecho constitucional y también asesor legal de la policía, a fin de que nos dé luces y nos aclare el panorama referente a las pensiones del personal policial. Doy pase al doctor Jefferson Siriaco, que nos va a aclarar este tema. Doctor, buenas noches. Amigo Roy, muy buenas noches con todos los que están conectados a este nuevo mundo de la tecnología, de un conversatorio sobre derecho previsional. Pues gracias a los amigos de Jurisprudencia Policial por la invitación, pues este humilde servidor estará compartiendo sus experiencias adquiridas dentro de la administración pública y que sea un conversatorio ameno con la finalidad de informar en sí a nuestros colegas policías sobre sus derechos y beneficios que le corresponde como efectivo policial. Sé que muchas veces en aulas de 30, 25 son muy reducidas y muy pocas se puede llegar, pero vemos con la transmisión en vivo que puede llegar a más efectivos policiales y no solo policiales, también a sus familiares para que tengan esa información que requieren porque muchas veces cuando sucede algo desconocen totalmente del derecho y eso hace que las cosas no funcionen bien dentro de la administración. Entonces, esas circunstancias, pues, si me permites, Roy, también quisiera mandar un saludo a la promoción Triunfadores, soy parte de la promoción. El 18 de mayo hemos cumplido 13 años en la Policía Nacional del Perú, del cual me siento orgulloso de pertenecer a esta noble y leal institución. Entonces, amigos, ahora vamos a tratar sobre derecho a pensión. Vamos a hablar como primer tópico a derecho a pensión. Muy bien, doctor, muy bien. Para poder nosotros ir acorde y hacer el conversatorio. Como primer punto, vamos a tomar cuando un personal o un efectivo policial de manera normal pasa la situación de retiro, ¿no? Haremos la diferencia entre los dos sistemas pensionarios, que es el antiguo y el nuevo régimen. El antiguo régimen llamado Decreto Ley 19846, que tiene su regulación, y el nuevo régimen en el Decreto Legislativo 1133. El nuevo régimen es para aquellos efectivos militar o policial egresado después de diciembre de 2012. Y como segundo tópico o tercer tópico, tomaremos en consideración qué pasa si un efectivo policial queda inválido, fallece sin tener el tiempo mínimo para ser pensionista. Posteriormente a ese tópico, como cuarto tópico, hablaremos sobre los procedimientos, cómo la administración actúa para sacar los derechos, es decir, los actos de administración y los actos administrativos que emitirán para otorgar el derecho. Y como último tópico, pues veremos qué beneficio más corresponde a los efectivos policiales. Amigo Roy. Muy bien, doctor. Lo que pasa es que la familia policial tiene demasiadas inquietudes, el personal policial tiene demasiadas inquietudes, más aún con el tema de la pandemia. Doctor, entonces tendríamos que comenzar necesariamente
por la pregunta más importante, ¿qué es el derecho a la pensión? ¿O qué es el derecho previsional, ¿no? En todo caso, para plantear de una vez los lineamientos generales y luego ir un poco a poco especializándonos y centrándonos. Claro, el derecho a pensión tiene contenidos esenciales, pues es un derecho, como señala, ¿no? Es el derecho cuando la persona realiza un trabajo y parte de su trabajo realiza una aportación a un determinado sistema. En general, este derecho es también llamado como derecho a la seguridad social, dentro de la estructura de la seguridad social, o el derecho previsional. Entonces, en esa situación, tenemos las sentencias emitidas por nuestro Tribunal Constitucional, donde señala que tiene 3 principios la pensión o el derecho a la pensión. Esto es, el acceso a una pensión, el no ser privado de una pensión y el derecho a una pensión mínima. ¿Esto a base de qué se da? A base de que muchos pensionistas, habiendo cumplido su ciclo laboral, recurren a la vía jurisdiccional para que conozca ciertos derechos y nuestro Supremo Tribunal o el Tribunal Constitucional emite ciertos lineamientos. Pero independientemente de eso en tema general, pues dentro del sistema previsional, para no adondarnos demasiado, hay sistemas. Tenemos sistemas administrados por el sistema público de pensiones y el sistema privado de pensiones. De repente no muchos de nuestros clientes son policías. Entonces voy a hacer una pequeña diferencia acá. ¿Cuál es el sistema público y el sistema privado? En el sistema público de pensiones, pues tenemos el régimen general, que se encuentra en el decreto ley 19990, que es el sistema que se maneja, en este caso, por la ONP, y también la 2530, del decreto ley 2530, que efectivamente ya se encuentra cerrado, era el cédula viva para los civiles. Y dentro del sistema público de pensiones encontramos pensiones especiales, que es de la policía y de la Fuerza Armada. ¿Qué quiere decir? El efectivo policial, tanto cumpla con su servicio y llega a un determinado tiempo, percibe una pensión, y similar los efectivos de la Fuerza Armada. Y ellos tienen un tratamiento especial, que están en los sistemas que iremos adornando. Y dentro de ese sistema general tenemos el sistema privado de pensiones, que últimamente ha estado en boga o en bastantes hechos noticiosos. En este caso, Adelante, amigo Roy. Siempre, doctor, para no recordarlo, tenemos algunas inquietudes respecto al sistema privado de pensiones. Existe una pregunta, discúlpeme que lo corte, respecto a si las promociones egresadas después del 9 de diciembre del año 2012 estarían aportando al sistema privado de pensiones. ¿Es cierto? ¿Es cierto que pertenecen a UFP? Vamos a hacer todavía un desarrollo adelante. El sistema privado de pensiones, como lo refiero, es normalmente para el personal civil, específicamente. Y dentro de ellos se encuentran, pues, administrados por la AFP, que es el Hábitat, el AFP Prima y Futuro. Pero el policía no aporta a esos sistemas privados, sino aporta un fondo distinto, la Caja Pensión Militar Policial. No hay que confundir de que el policial o el policía o el militar egresado después de diciembre de 2012 aporta a la Caja Pensión Militar Policial. O sea que no aporta a la ONP. Sí va a ser pensionista, pero de la caja con un sistema distinto. Doctor, una breve acotación. Al inicio usted de la conversación nos dijo que existían sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, por ende, entendemos, ¿no? O sea, entendemos que existe un respaldo constitucional al derecho de la pensión, ¿no? Y a la seguridad social en este caso, ¿no? Comenzando por la dignidad humana, ¿no? Que establece
y establece todos estos lineamientos, esta tratativa a la persona humana por su sola condición de persona y que merece ser velada y asistida en este caso, y más aún cuando una persona ha prestado, ¿no?, su trabajo a una institución pública como es la Policía Nacional. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, digamos, el normal desarrollo de tu carrera policial se ve violentamente interrumpida, ya sea por un accidente y estas cuestiones. Y así, doctor, entonces, esa era la acotación que le quería hacer, hacer en pie, como para que nos quede un poco cerrado, que tenemos un respaldo constitucional bastante fuerte, ¿no? Entonces, esa es la precisión. Doctor, una norma. Entonces, doctor, usted nos está diciendo que existen diferentes tipos de pensiones, ¿cierto? Ya. Doctor, nos gustaría que nos, en todo caso, que nos establezca cuáles son este tipo de pensiones y en base a qué, por favor. Claro, como les mencioné, en este caso tenemos que verificar ya entrando ya al tema policial. En el tema policial ya, o el tema policial militar, ya encontramos sistemas distintos. Ya es un régimen especial al régimen común. Entonces, en el tiempo del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, anterior a eso, pues en el sistema se regía por el sistema de Montepío, que actualmente todavía se encuentra en los países latinoamericanos como Colombia y Chile. Todavía siguen manteniendo el sistema Montepío. Y en el Perú también se mantenía el sistema Montepío. Entonces, posteriormente se da la dación del decreto ley, la 18021, y posterior a eso se aprueba el decreto ley 19846 en diciembre del 72, desde el tiempo del presidente Juan Velasco Alvarado, ¿no?, un presidente del gobierno. Y se aprueba el decreto ley 19846, que se encontraba vigente hasta diciembre de 2012, o se encuentra vigente, se cierra definitivamente en diciembre del 2012. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquellos efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas que egresaron desde diciembre de 72 hasta diciembre de 2012 se encontrarán regidos por el decreto ley 19846, llamada también cédula viva o el antiguo régimen. Y los efectivos policiales y militares que egresan de diciembre de 2012 hacia adelante estarán regidos por el decreto ley 19846. No, perdón, por el decreto legislativo 1133, llamada también el nuevo sistema. Entonces, como mencionaba usted hace un momento, ¿no? ¿Es cierto que aportan a la AFP? No aportan a la AFP, hay que ser bien tajante, ¿no?, en este aspecto. En el sistema policial, ambos sistemas aportan a la Caja Pensión Militar Policial. La diferencia se encuentra que en la Caja Pensión Militar Policial hay dos fondos. El fondo 1, donde están el régimen antiguo, la cédula viva, y el fondo 2, los nuevos pensionistas o futuros pensionistas. Claro. Doctor, entonces tenemos dos regímenes, ¿cierto? El antiguo régimen y el segundo régimen para las promociones heredadas del año 2012. Básicamente las diferencias, porque sabemos que en el antiguo régimen tenemos este beneficio de la cédula viva, ¿no?, y pensión renovable. En este caso hay una diferencia también por los años de servicio también. Necesariamente las nuevas promociones, también se escucha, bueno, ha habido bastante inquietud también respecto a que para los nuevos egresados, o sea, el nuevo régimen, cumples tus años de servicio y te liquidan. Es una información que muchas veces se escucha. ¿Es cierto o también tienes un derecho a una pensión en el nuevo régimen? En todo caso, si de ser cierto, ¿cuáles son los requisitos que permiten gozar de una pensión para ese personal policial? A ver, en lo que respecta al sistema previsional, haciendo las diferencias entre dos sistemas, tenemos que ver que el anterior es el cédula viva y la nueva es un régimen de formación individual. Se asemeja a las AFPs porque con el procedimiento anterior, con la 19846, los aportes van a un fondo común, y de ese fondo común
es que los que están en actividad aportan ese fondo común y posteriormente, cuando pasan a la situación de retiro, o los pensionistas que se encuentran en situación de retiro, se les paga de ese fondo común. Sin embargo, con el nuevo decreto legislativo no se realiza ese procedimiento. Con el nuevo decreto legislativo, el aporte es individual. ¿Qué quiere decir? Cada efectivo policial aporta a su cuenta y los aportes del Estado. Entonces, acá hay ciertas diferencias. No sé si me capta muy bien, doctor Roy. Sí, lo escucho, está bien, muy perfecto. Entonces, hay diferencias. Por ejemplo, para hacer mención que los sistemas previsionales en el antiguo, los que, para dejar en claro, los que han egresado hasta diciembre de 2012 tienen el ciclo laboral de 30 años, varones, y las mujeres tienen su ciclo laboral de 20 años. Es decir, 25 años. Es decir, cuando cumpla sus 30 años de servicio, usted percibirá la remuneración consolidada. Igual las mujeres, si cumplen 25 años, recibirán la remuneración consolidada. Sin embargo, hay tiempos mínimos para ser pensionista. En la antigua ley, vamos a poner en consideración en la antigua ley. En la antigua ley, para ser pensionista, el tiempo mínimo de los varones es con 15 años de servicio. O sea que el efectivo policial, cuando cumpla 15 años de servicio, ya puede ser pensionista. Sin embargo, esa pensión es congelada. Y las mujeres, con 12 años establecido. Claro, lo que establece la norma, ¿no? Eres pensionista a partir de 15 años, varones. Mujeres a partir de 12 años y medio. Sin embargo, en el nuevo sistema, ¿qué te señala en el nuevo sistema? En el nuevo sistema te señala que para ser pensionista tienes que tener el tiempo de 20 años de servicio. No hay diferencia, mujeres ni varones. Se refiere que tienes que tener 20 años de servicio como tiempo mínimo para ser pensionista. ¿Y cuál es el ciclo laboral? También el ciclo laboral es 30 años. 30 años. Entonces, ¿qué tipo de pensiones acá se otorgan en ambos sistemas? Pues, en ambos sistemas se otorgan pensión para el titular y los derechohabientes. Para el servidor o el titular, pues hay 3 tipos de pensiones. El pensión de retiro cuando cumple su ciclo laboral, la pensión de disponibilidad y la pensión de invalidez o incapacidad. Entonces, eso es para el titular del derecho. Sin embargo, cuando fallece este efectivo policial, ya sea estando en actividad o como pensionista, otorgará el derecho a sus derechohabientes. Entonces, dentro de los derechohabientes encontramos la pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de ascendiente. Estos derechos se otorgan a base de quién tiene el mejor derecho y irán viéndose. Y en el antiguo sistema, reciben o perciben lo que el titular percibía. ¿Qué quiere decir? El íntegro de la remuneración consolidada. Entonces, si el efectivo policial, haciendo un símil, un superior pasa con 30 años de servicio y percibe, me parece que 2.700 es su remuneración, 2.700 es su remuneración consolidada por los 30 años de servicio. Cuando él pasa a la situación de retiro, seguirá percibiendo. Hay que tomar en consideración que el bono no es pensionable, solo la remuneración consolidada. Y esa remuneración consolidada también se le otorgará a los derechohabientes. Sin embargo, en el nuevo sistema cambia de situación. Pero igual se otorga pensión para el titular, también pensión de disponibilidad, de retiro e invalidez. Y pensión de sobreviviente, tanto para viudez, orfandad y ascendiente. Pero ya hay requisitos mínimos. Doctor, si me permite, hay una pregunta interesante que ha hecho un seguidor de la página. En el caso, dice, un efectivo policial sea pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria, ¿recibe pensión?
creo que usted podría dividirlo, creo, ¿no? En antiguo y nuevo régimen, a ver si por favor nos aclara. Estimados oyentes, amigos de jurisprudencia policial, en ese caso tenemos que ponernos en dos supuestos, en el nuevo régimen y en el antiguo régimen. Efectivamente tenemos que ver si es que ese efectivo policial ya adquirió el derecho a pensión. Si es en el anterior régimen, que es la 1946, ese efectivo policial para ser pensionista tiene que tener 15 años como mínimo. Si ese efectivo policial pasa a situación de retiro por medida disciplinaria con más de 15 años, tendrá derecho a pensión. Se les otorga el derecho a pensión. Y similar manera, en el nuevo sistema, en la 1133, los egresados de diciembre de 2012 también percibirán la pensión, pero siempre y cuando adquieran la pensión. Es decir, si se egresó en diciembre de 2012, pues súmalo 20 años. 20 años, claro, para ser pensionista. ¿En qué caso se quita la pensión? Bueno, actualmente dentro de la praxis no ha habido. Porque es como les refiero, es un derecho y el derecho no puede ser quitado. Si bien es cierto, cometes algún acto de indisciplina o cometes algún delito, entonces tendrás los propios procedimientos por el fuero que corresponde. Sin embargo, la pensión no puede ser quitada, siempre y cuando cumplas con el tiempo mínimo para ser pensionista. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un suboficial o un alférez egresado de diciembre de 2013, pasa la situación de retiro actualmente por medida disciplinaria? Estamos hablando, no supera el tiempo mínimo para ser pensionista. Entonces, ¿qué le van a otorgar ahí? Se le va a compensar. Es decir, es una devolución de aportes realizados. Entonces, en esa situación ya no sería pensionista. La compensación tiempo por servicio, ¿cierto? La CTS, lo que se conoce, ¿cierto? Claro, también la CTS, ¿no? No, la CTS es distinto, es un concepto distinto. Entonces, en este caso la compensación, la de que usted nos habla, es distinta a la CTS. Exacto. La compensación es distinta a la CTS. Pero ¿qué pasa a la situación de retiro, no? Entonces van a recibir la compensación, es como una devolución de tus aportes realizados. Eso lo va a realizar la Caja Pensión Policial. Vas a percibir tu CTS y lo que se pierde ahí es el cambio de residencia, ¿no? Hubiera sido bueno desarrollar más sobre ese procedimiento. Pero para ir alineando, ¿qué es lo que percibe el efectivo policial cuando pasa la situación de retiro? Ya habiendo adquirido el tiempo mínimo o el tiempo para ser pensionista. Cuando pasa la situación de retiro, el efectivo policial percibe la remuneración, que es la remuneración consolidada, que es la pensión. Va a percibir la compensación por tiempo de servicios, llamado CTS, y su cambio de residencia. Y si es que pasas a la situación de retiro por medida disciplinaria, lo que vas a perder es tu cambio de residencia, que es un pago único, nada más. Pero sí van a pagar tu CTS y tu pensión. Ya, interesante. Doctor, entonces, hace un momento lo escuché usted cuando hablaba en este caso de los beneficiarios, ¿no? En este caso, de la viuda, los hijos y los ascendientes. Digamos, estos tres grupos son excluyentes entre sí, entonces podemos entender por decir, estando los tres, digamos, en vida, ¿pueden los tres acceder a la pensión, en este caso del causante, o sea, del efectivo policial que falleció? ¿O es que son excluyentes por decir, ausencia de uno, ingresa el otro? ¿Es así? Ya, acá hay que tomar en consideración de que las pensiones son para el titular. Entonces, la pensión, cuando el titular pasa a la situación de retiro y goza el titular, entonces la pensión va a estar dirigida al titular. Sin embargo, cuando fallece el titular, recién impera la pensión de viudez, o la pensión de orfandad, siempre que cumplan algunos requisitos. O si es que, en forma excluyente ya serían estos dos, si es que no hay viuda
y no hay hijos menores o hijos que tengan derechos, se otorgará pensión a los ascendientes. Y también tienen que cumplir con determinados requisitos. No se lo otorga a todos, pero hay unos ciertos requisitos que tienen que cumplir. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que es cosa distinta que cuando el efectivo policial fallece en cumplimiento de la función policial. Claro, doctor, entonces en el antiguo régimen, digamos, este beneficio a sus deudas, a sus sobrevivientes, ¿es perpetua? Entiendo que de repente en el nuevo régimen no podría ser perpetua, o existe una diferencia neta en ese aspecto, ¿no? En cuanto a qué tanto se le proporciona en este caso a los beneficiarios. ¿Podría aclararnos? Ya, lo que pasa es que en el antiguo régimen del sistema previsional se le otorgaba al derecho a muerte el 100%. ¿Qué quiere decir? Si solo concurre la viuda como único beneficiario se le otorgará lo que percibe el titular. Sin embargo, si concurren la viuda y los hijos, esa pensión se dividirá en 50 para la viuda y 50 para los hijos. En caso que no haya ambos, se otorgará pensión de ascendiente. Perpetua. Creo que hablar de perpetua no es perpetua, ¿no? Simplemente que cuando fallece el titular ya se va a otorgar en este caso, a los derechohabientes. Sin embargo, si en el nuevo régimen ya no se otorga el 100% que le correspondía al titular. En el nuevo sistema, para efectivos policiales egresados después de diciembre de 2012, la pensión de viudez o para el titular se reduce al 55%. Por ejemplo, si un efectivo policial con 30 años de servicio percibe 1.200 de pensión, cuando pasa la situación de retiro, pues se otorgará el 55%. Estaremos hablando de 650 aproximadamente. De ese monto, a las viudas se le otorgará el 50%, entonces sería como un 27%, y a los hijos un 11%. Bueno, actualmente es un tema discutido, bueno, por lo menos en el ámbito académico, no hay ninguna equivalencia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en varias sentencias ya se encuentra validando este sistema de pensión. Entonces, lo que tiene que ver en este caso es que para el personal es el 100%, el antiguo sistema. En el nuevo sistema se le otorgará el 55%, es la pensión. Para los familiares, en el anterior sistema, igual el 100%. Si concurren viuda e hijos, 50-50. Y en el nuevo sistema se le otorgará el 50% de ese 55%. Estamos hablando de 27,5. Entonces, hay una reducción bastante sustancial. Espero que se regule en el reglamento. Sería lo más factible, o otro sería buscar, en este caso, opciones normativas para modificar lo señalado en el decreto legislativo 1133. Doctor, una inquietud. Por decir, en estos casos, en este tiempo de pandemia del COVID-19, ¿no? Estas cuestiones lamentables, ¿qué pasaría o qué derechos tendría un personal policial de reciente egreso con un año de servicio, por ejemplo, que pierde la vida, bueno, penosamente, lamentablemente, por esta enfermedad? ¿Hay un derecho, hay una pensión que se pueda otorgar a sus en este caso, a sus deudos, ¿no? A sus esposas, en el caso, o a sus clientes o a sus hijos, teniendo en cuenta que está en el segundo régimen y que no ha alcanzado los 20 años para ser pensionable? ¿Hay algún derecho, hay algún beneficio que el Estado le proporcione a ese efectivo policial? Hola. Sí, ¿me escuchas? No. Entonces te repito la pregunta. ¿Sí? Perfecto, amigo. A ver si me repite. Parece que hay una falla de sistema, pero igual voy a considerarlo. Normal. En el caso, por decir, ya que estamos en este tiempo de pandemia, en esta lamentable situación de salud, ¿no? En el caso, un personal policial
por ejemplo, que tenga 2 años de servicio y pierda la vida por esta terrible enfermedad, entendiendo que no ha alcanzado los 20 años, ¿no?, del ciclo laboral para que sea pensionable, sus deudos tienen beneficios, tienen algunos derechos que pueden ser otorgados, en este caso, por la Policía Nacional. Efectivamente, si en este caso el efectivo policial fallece a consecuencia del COVID-19 o cumpliendo su función constitucional, no se le otorgará pensión, sino se le otorgará subsidio. La palabra es subsidio, ¿no? Este ya tiene un régimen o una regulación especial. La regulación se encuentra en el decreto legislativo 1132. ¿Qué te señala esta norma o cómo se está realizando en la praxis el otorgamiento de este derecho? El otorgamiento de este derecho es que tiene que cumplir con determinados aspectos, Entonces, ¿cuáles son las condiciones o los aspectos que tienen que cumplir el efectivo policial egresado después de diciembre de 2012 o los anteriores para acceder al subsidio? La función que realiza o la enfermedad o el fallecimiento que adquiere tiene que cumplir con determinadas condiciones. ¿Qué quiere decir? Haber adquirido como acción de armas, acto de servicio, consecuencia de servicio o ocasión de servicio. Esos son los procedimientos o las condiciones que tiene que cumplir. Entonces, si el efectivo policial, en este caso, por la consecuencia del COVID, hay una regulación especial, si bien es cierto, hay actualmente el decreto en el Supremo Gobierno, ha emitido el decreto legislativo 1141. ¿Qué señala? En este caso señala otorgar ascenso póstumo excepcional a los efectivos policiales que fallecen a consecuencia del COVID-19, ¿no? Lamentable que nuestros hermanos policías fallezcan. Bueno, son temas que no voy a de repente ahondar. Sin embargo, pues como el propio ministro el día de ayer ha mencionado, hay 92 policías fallecidos, 92 en la data. Entonces, ellos se les ascenderá de manera excepcional al grado inmediato superior, con la norma reciente emitida, que el decreto legislativo 1461. Entonces, ellos pasarán, o su término de carrera se encontrará como consecuencia del servicio, porque el efectivo policial, enfrentando, en este caso, a la pandemia, o estando en primera línea, afecta su salud, cae por el contacto con la ciudadanía, adquiere la enfermedad y posteriormente lleva un tratamiento. Y a consecuencia de eso fallece. ¿Qué quiere decir? Hay una consecuencia negativa en su salud. Y al tener una consecuencia negativa en su salud por tener la relación con el servicio, se le otorgará el subsidio. Entonces, ¿qué se te otorga en el subsidio? En el subsidio se le va a otorgar la remuneración consolidada del grado inmediato superior. La remuneración consolidada del grado inmediato superior. Se otorgará su cambio de residencia, se otorgará su compensación por tiempo de servicio, se otorgará el seguro de vida. El seguro de vida. Es importante que acá nuestros hermanos policías y militares actualizan su carta declaratoria. Para comentarte, no sé si hay tiempo, amigo Roy. Sí, normal. Tenemos tiempo todavía. Para comentarte una casuística que también comenté anteriormente cuando me invitaron los amigos de Legis Consultores Business, donde me invitaron también para realizar esa charla. Bueno, es una anécdota, digamos, para temas académicos. Un efectivo policial egresó en el 89, ¿no? De su oficial de tercera, y lo mandaron en ese tiempo al estado de emergencia, a trabajar en Ayacucho. Era por circunstancias como cualquiera joven de 21 años, tiene su enamorada, y cuando llena la carta declaratoria, lo pone como beneficiaria a esa persona que era su enamorada y a sus padres, ¿ya? Sin embargo, este efectivo policial, hasta el 2017, no había realizado ninguna modificación de esa carta declaratoria. Circunstancialmente sufre un accidente de tránsito y posteriormente fallece.
estando nombrado para una comisión de servicio. Entonces, cuando se apertura la carta declaratoria de este efectivo policial, la administración, pues como será necesariamente, el efectivo policial tenía sus hijos y su cónyuge, que legalmente a la fecha, ¿no? Se dan con la sorpresa de que no se encontraban como beneficiarios, ¿no? Una persona totalmente ajena a la vida ya, pues del año 89, imagínense. Exacto, no tenía ninguna relación y ¿qué hacemos, no? Entonces, con justo derecho, de repente es justo e injusto, lamentablemente, dentro de las facultades normativas, lo que señala es que lo que vale es lo que ha dado la voluntad, en este caso el causante, ¿no? Vale la carta declaratoria emitida por el causante. Aunque en este caso la voluntad es bien antigua, ¿no? Bueno, es un caso bastante curioso, se puede decir. Doctor, una inquietud. En el caso de los alumnos y los cadetes en formación por estos tiempos de la pandemia, si ellos fallecen, ¿tienen algunos beneficios también o ellos están excluidos en este caso de cualquier tipo de beneficio? Porque también, ¿no? Forman parte del personal policial. La diferencia es que están en un proceso de formación. No sé usted si podría aclararnos. Claro, bueno, justamente me preguntaron porque tengo un sobrino también que está en el servicio militar. Bueno, creo que ahí en la fuerza, saludos ahí para mi sobrino Luis. ¿Qué pasa? En este tema, cuando el alumno o el cadete, o en similar manera, el personal o el militar que está realizando su servicio militar, cuando fallece a consecuencia del COVID o relacionado en alguna circunstancia de acción de armas, acto de servicio, consecuencia o ocasión de servicio, se le otorgará también el subsidio. ¿Y esto cómo se lo regula? Si el alumno es alumno, o el cadete es cadete, o en este caso el personal que realiza servicio militar, pues no tiene ninguna sujeción especial de carrera. Sin embargo, acá se le otorga el subsidio del inmediato superior, o quiere decir de la clase en actividad que se encuentra. En este caso, por ejemplo, si un alumno de la escuela, digamos de CITEN, fallece a consecuencia del COVID por la función que está realizando o a consecuencia de esta enfermedad, si es que califica, hay que tener en consideración, si es que califica como consecuencia de servicio, se le otorgará del grado de un oficial de tercera de mar o un oficial de mar de primer nivel. En similar condiciones, si un cadete fallece y el Consejo de Investigación califica que esa enfermedad se ha realizado o otras acciones a consecuencia del servicio, entonces percibirá el subsidio de un alférez de la policía o similar de las Fuerzas Armadas. Entonces, sí se les otorga, pero hay que tener en consideración y bastante, ojo como dice, tiene que determinarse las consecuencias o cómo califica el Consejo de Investigación. El CIOS es el que da la palabra a mérito de ciertos actos de administración que realizan. Entonces, se les otorgará pensión en este caso, de la primera escala que señala. Claro. Doctor, hay una consulta. ¿Esos actos, en este caso de esa investigación, son impugnables? ¿En este caso se pueden impugnar en la vía administrativa o tendríamos que recurrir de repente a la vía judicial? No sé cómo usted lo podría ver, porque de repente a veces en la policía muchas veces suceden cosas que realmente a veces uno no comprende, ¿no? También se excluyen muchas veces algunas personas que necesariamente deberían tener su derecho, ¿no? Y más aún, seguramente en estas cuestiones del COVID de repente, ¿no? De repente se puede alegar que ha sufrido la enfermedad de repente en una salida de paseo, en su domicilio. Y volviendo a la pregunta, ¿son impugnables o hay formas en este caso de imponer nuestro derecho? Mira, en este caso tiene que verse, ¿no?
Legalmente, de acuerdo a lo que refiere el artículo 139 de nuestra Constitución Política, y también en este caso la Ley de Contencioso Administrativo, todo acto de administración es revisable ante la vía jurisdiccional. Sin embargo, hay algunos actos de administración que no son impugnables, porque son actos de administración, ¿no? No son actos administrativos. Sí son impugnables aquellos actos administrativos que ponen fin, que quiere decir ya habiéndose agotado la vía administrativa y recurrir al órgano jurisdiccional correspondiente. El derecho de acción, como sabrá doctor Núñez, corresponde, ¿no? Todo acto de administración es revisable en la vía jurisdiccional. Y el único en este caso que interpreta la norma o realiza un control difuso es un juez, ¿no? Un juez puede interpretar la norma si efectivamente se ha realizado una buena aplicación o no, o una mala aplicación de la norma administrativa. Sin embargo, dentro de la administración se realizan procedimientos que acarrearán a la emisión de ese acto administrativo. Y esos procedimientos son, por ejemplo, cuando un efectivo policial, ya sea o militar, fallece o sufre un accidente de tránsito, para la emisión de la resolución final, primero su unidad emitirá un informe administrativo. Su unidad, ¿qué quiere decir? Donde el militar o el efectivo policial se encuentra laborando. Un ejemplo, si el militar trabaja en la base contraterrorista de Madre Mía, en Tocache, San Martín, enviará el informe administrativo a la dirección, en este caso, a la dirección de personal del Ejército. El informe administrativo, en qué circunstancias se encontraba el efectivo policial al momento que fallece o sufre el accidente. Entonces, posteriormente, si es que sufre un accidente o fallece, es evaluado por la Dirección de Asesoría Jurídica, que emitirá un dictamen jurídico, si efectivamente hay relación normativa con el hecho. Y el que tomará la palabra o la decisión, él es el Consejo de Investigación. El Consejo de Investigación. Una vez emitido el informe administrativo de su unidad, el dictamen jurídico correspondiente y el acta del Consejo de Investigación, ya sea de la Fuerza Armada o la Policía, imperan las normas para los ambos, en este caso, para la Fuerza Armada y la Policía, se emite la resolución definitiva. La resolución definitiva, donde se da la causal de término de carrera, ¿no? En sí, por ejemplo, dentro de mi experiencia dentro de la administración pública, se emiten varios actos administrativos que muchos desconocen, ¿no? Por ejemplo, cuando un efectivo policial fallece, de manera inmediata, la Dirección de Recursos Humanos emite una resolución provisional, simplemente por el fallecimiento. Entonces, porque para realizar la emisión de la resolución definitiva, como les señalé, hay que realizar determinados actos de administración que acarrearán un plazo más de lo prudente. Entonces, es un tema de investigación, constatación, y el CIO se reúne de manera colegiada para determinar su procedencia. Y eso si no consideramos si es enfermedad. Si es enfermedad, tendría que irse todavía o emitir un informe, en este caso la Junta Médica. Este tiene también su reglamento, el Decreto Supremo 09 del 2007, 009 del 2007, que señala, en este caso, la aptitud psicosomática del personal de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú. Hay una regulación especial también. Respecto a las pensiones, doctor, a las pensiones que otorga en relación a la invalidez, ¿no? En este caso un efectivo policial o un efectivo de las Fuerzas Armadas, y sea consecuencia del servicio, ¿no? O acto del servicio, ¿son los mismos de derechos de repente que un personal que ha pasado a retiro o de repente ha sucumbido de repente ante acción de armas, o hay una diferencia en cuanto al, digamos, a la suma dineraria, al aspecto económico? Cuando el efectivo policial pasa a la situación de retiro de manera normal, cumpliendo su ciclo laboral, se le otorgará, como les reitero, su pensión, su CTS y su cambio de residencia. Un ciclo normal.
Pero si el efectivo policial o el militar fallece a consecuencia relacionado en acción de armas, acto de servicio, consecuencia, ocasión de servicio, sus derechohabientes o el titular, si es que queda inválido a consecuencia de esos procedimientos, tienen, en este caso, un incremento, tienen otro tratamiento, porque como lo mencioné, se otorga subsidio. El subsidio es la remuneración consolidada, se le va a otorgar CTS, se va a otorgar cambio de residencia, y se va a otorgar el seguro de vida. Sin embargo, si es que termina en estas causales y fallece el efectivo policial y se determina que efectivamente está en estos causales, el derechohabiente o la viuda o el quien tenga el mejor derecho percibirá la mayor bonificación. La mayor bonificación va a determinar, dependiendo de los grados, actualmente la mayor bonificación en la Fuerza Armada y la Policía Nacional es 2.700 y 3.600. Entonces hay un incremento bastante considerable. Entonces, doctor, entonces en la segunda condición en la que le mencionaba del tema de la invalidez, aparte de su remuneración consolidada, la CTS, ¿tendríamos un subsidio adicional? ¿Es así? Efectivo, amigo. Hay un subsidio que no, es una bonificación, la mayor bonificación. Percibe la mayor bonificación. Bueno, en una pregunta anterior acabo de leer que realizan ¿a cuántos años de servicio el personal femenino es pensionista? Y si pertenece al primer régimen, ¿y qué beneficios tiene derecho? En este caso, nuestra amiga Gabriela Zaida, el tiempo mínimo en el anterior régimen para ser pensionista es 12 años y medio, mujeres, 12 años y medio. Y para varones, 15 años. Sin embargo, en el nuevo régimen, para ser pensionista, tiempo mínimo es 20 años. 20 años. ¿Y qué derechos va a adquirir o qué derechos va a percibir al cumplir esa pensión? Va a tener su pensión por ambas partes, no es el sueldo completo, ahí sí, es por ambas partes. Las ambas partes de la pensión va a percibir su CTS por los años laborados y su cambio de residencia. Es lo que percibiría usted cuando pasa a la situación de retiro, señora Gabriela Zaida. Y tocando un tema de la inquietud, la señora Gabriela Zaida, ese monto que la policía, en este caso, ¿no? te da por el tema de la pensión por los 12 años de servicio, ¿es un monto fijo o va a surtir de repente un cambio con el paso de los años? Ya, muy buena pregunta, doctor Roy. En este caso, la pensión con 12 años y medio y 15 es una pensión congelada. ¿Qué quiere decir? Esa pensión no va a tener incrementos si más adelante hay un incremento en el tema de remuneración. ¿Por qué? Porque es una pensión congelada. Entonces, ¿desde cuándo es una pensión renovable? Hay que tener en consideración. Una pensión renovable es a partir de 20 años. De 20 años. Independientemente, acá hay que tener en consideración también, ¿no? Si es que tú ya tienes 20 años, ya te incrementarán, pero igual sigues ganando en ambas partes. Para ganar el que te corresponde, en caso de la pregunta anterior, tiene que tener, para ganar el íntegro, tiene que tener 25 años. Y los varones tienen que tener 30 años para ganar el íntegro. Si no, se los considera por ambas partes. A ver, acá el amigo Córdoba señala o nos pregunta, con el régimen anterior se aporta a la caja militar policial hasta los 30 años para ser pensionista al 100%. Los efectivos que siguen el servicio aportan de 1 a 10 años. ¿Tienen algún otro beneficio? Efectivamente, amigo Córdoba. El ciclo laboral tanto en la Fuerza Armada y la Policía para ser pensionista es 30 años. 30 años de servicio. Sin embargo, ¿qué otros beneficios yo percibo si es que me quedo en este caso de repente por tiempo de servicio o límite de edad en el grado o lo llamado paso a la situación de retiro por imperio de la ley, ¿no? Que es hasta los 40 años de servicio, por el tiempo de servicio y por imperio de la ley va a depender del grado y la edad. ¿En qué me beneficia quedarme? El quedarme lo beneficia, ¿no? Va a seguir percibiendo su remuneración, va a seguir percibiendo su bonificación y tendrá un incremento en su CTS.
hay que considerar que el CTS es por cada año laborado. Si usted labora hasta los 30 años, lo pagarán por los 30 años. Si es que usted labora hasta los 40 años, tendrá un incremento bastante sustancial porque el CTS se paga por años y su cambio de residencia. Claro, sin embargo, la pensión no tendrá un incremento porque la pensión, como lo refirió, es la remuneración consolidada, es a los 30 años. Salvo, permíteme, amigo Roy, salvo de que no hayas adquirido el grado máximo en la Fuerza Armada o la policía. Ejemplo, si es que todavía eres un comandante con 30 años de servicio, con 30, y pasa la situación de retiro, percibirás la de grado de un comandante. Sin embargo, si es que estás postulando, ya tienes 35 años de servicio y te encuentras postulando al grado inmediato superior, es decir, has rendido tu examen para postular al grado inmediato superior y te encuentras dentro del cuadro y tienes 35 años y pasas a la situación de retiro, ya sea por renovación, por invitación, percibirás la pensión del grado inmediato superior, que quiere decir del coronel. Similar manera en caso de suboficiales. Si un suboficial brigadier tiene 30 años, a 34 años seguirá percibiendo la remuneración consolidada. Sin embargo, si este brigadier se encuentra postulando al grado inmediato superior y cumple los 35 años y se encuentra inscrito dentro del cuadro inmediato, percibirá, en este caso, la pensión de un superior. A ver, nuestro amigo Johan me refiere. Pasar a retiro a los 30 años sin ningún tipo de problema, ¿qué pagos percibe un efectivo policial? Además, su pensión mensual. El cambio de residencia es para todos los efectivos policiales, solo que acreditan para pasar a retiro, van a residir en provincia. Allá, perfecto. A ver, amigo Johan. Primeramente, el cambio de residencia desde el 2014 y a la fecha se ha modificado, en este caso, la directiva para el otorgamiento de cambio de residencia, que es de este año, no señala de que realizas o trabajas en otro lugar. Si bien es cierto, de manera histórica, para percibir el cambio de residencia, el militar o el efectivo policial necesariamente tenía que salir de su lugar de residencia a laborar a otra ciudad o a otro lugar. Sin embargo, en la actualidad es un pago estándar. ¿Qué quiere decir? Si has laborado toda tu vida en Lima o en cualquier entidad, vas a percibir tu cambio de residencia. Solo se te quitará el cambio de residencia cuando pasas a la situación de retiro por medida disciplinaria o sentencia judicial condenatoria que va contra delitos, en este caso, de la administración pública. Y con los 30 años usted percibirá su pensión, su CTS y su cambio de residencia. Entonces, ¿cuál es la pensión? La remuneración consolidada. CTS por los años aportados y por el nivel de grado. Y su cambio de residencia, que es un nivel estándar. Ahí tenemos otra pregunta de Ulises Márquez. Dice, buenas noches, doctor. En el 2011 no pagaron el CTS. O sea, no pagaron un año trabajado. Solo pagaron una suma de 500 soles por 21 años de servicios. ¿Se puede formalizar un juicio para ello? Ah, ya. Perfecto, amigo. Justamente, amigo Ulises, en el 2012 se modifican las normas del Instituto Policial y de las Fuerzas Armadas. Entonces, anterior a 2012, los beneficios que percibía el efectivo policial estaban, en este caso, un decreto supremo, 213 del 90, donde señalaban las bonificaciones. Como de repente usted tiene conocimiento, amigo Ulises, cuando usted percibía su remuneración, había un listado de 25 opciones. 25 hasta más, me parece que había una opción. Tu básica, tu rancho, patrullaje a calle, no sé cuántos efectivos. Sin embargo, en el 2012 se unifica todo ese sistema. Entonces, simplemente se percibe la remuneración consolidada y se regula, en este caso, el ingreso del personal de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú con el decreto legislativo 1132. Entonces,
Anteriormente se te pagaba compensación por tiempo de servicio. No, amigo Ulises, no se te pagaba compensación por tiempo de servicio. Simplemente se te pagaba la remuneración compensatoria, que era bastante bajísimo en este caso el pago que realizaba la administración policial. En compensación en este caso de la remuneración compensatoria, el policía aportaba un fondo al FOSEROF y al FOSERSOE, que de repente van a preguntar también que actualmente se está haciendo la devolución porque se cerró en el 2012. Entonces, por ese año, el 2011, no se puede en este caso reclamar, porque por lo que usted explica, habría pasado a otro fondo, ¿cierto? No, sino que ya por el nivel normativo, ya las normas anteriores han sido derogadas, ¿no? Entonces no tendrían ningún asidero legal a poder concurrir con un procedimiento, porque tenemos en consideración que ahora no tenemos teoría de derechos adquiridos, ¿no? A partir de la Constitución del 93 se señala, surte efecto la norma que entra en vigencia. Entonces, por esas consideraciones no habría ningún asidero legal. A ver, nuestro amigo Luis Enrique nos señala, tengo 29 años de servicio, más un año de escuela. ¿Se computa el año de formación como tiempo de servicio o se debe tener? Perfecto, amigo Luis. Sí, pregunta, porque siempre hay la inquietud, ¿no? Siempre la inquietud, la duda respecto a esta cuestión del servicio militar, ¿no? Y en este caso, el tiempo de formación de la escuela. ¿En qué momento o en qué circunstancias es que este tiempo va a ser adicionado a mi tiempo de servicios? Ya. En este caso, tenemos que ver desde cuándo es adicionado o desde cuándo se contabiliza el tiempo de servicio militar, tiempo de formación profesional o tiempo, en este caso, como cadete o alumno. ¿Para quiénes se les otorga? O se computa, se acumula, en este caso la palabra es acumulación de tiempo de servicio. Para que el efectivo policial acumule, ya sea el tiempo de servicio militar, el tiempo de formación, y el tiempo de formación dentro de las escuelas, tienen que tener 20 años como tiempo mínimo de servicio, y las mujeres 17 años y medio. Es decir, nuestro amigo Luis tiene 29 años, se le va a contabilizar su año de servicio militar. Su año de servicio militar, o sea que ya tendría 30 años. Su remuneración o su pensión ya estaría computándose o consolidándose como 30 años. Sin embargo, tenemos que considerar de que el servicio militar solo se contabiliza hasta 2 años. Un ejemplo. Si el amigo Roy ha realizado su servicio militar durante 4 años, ha hecho su servicio militar de 2 años y se ha quedado reenganchado. Reenganche se llama la palabra reenganche en el servicio militar de 2 años más, hace 4 años. Posteriormente postula a la escuela, centro de formación, y hace una escuela de 2 años o 3 años que corresponde, y pasa a la situación de retiro con 20 años. Entonces ahí tomaríamos en consideración, si ya tiene 20 años efectivos, se le contabilizará sus 2 años de servicio militar. Solo se contabiliza 2 años de servicio militar. Además de eso, se contabilizará sus 2 años de escuela. 2 años de escuela. Entonces ya tendría 24 años. Entonces la pensión le estarían dando por 24 o por ambas partes, ¿no? Ya no con 20, sino con 24. En similar condiciones, por ejemplo, las mujeres acumulan a partir de 17 años y medio. Si es que han hecho escuela 2 años y medio, ya estarían con una pensión renovable. O sea, 17 años y medio más 2 años y medio, estamos con 20 años de servicio y ya su pensión sería renovable. Para mujeres, cambio los varones a partir de 30 años de servicio. Doctor, una inquietud. Bueno, después continuamos, mejor atendemos acá a la amiga Fabiana Chanca, que nos dice, doctor, buenas noches, tengo 12 años de servicio. Si solicito mi pase a la situación de retiro, ¿qué beneficio recibiría? Gracias. Ya, amigo Fabiana, como mencionábamos, usted todavía no sería pensionista, ¿no? Todavía no cumple con el tiempo mínimo para ser pensionista. Si usted tiene 12 años y pasa a la situación de retiro, a su solicitud,
la administración te compensará por única vez, en este caso la Caja Pensión Militar Policial te compensará por única vez tus aportes, que es de un sueldo por año, te otorgará tu CTS y tu cambio de residencia, nada más, pero no percibirá pensión usted. Entonces le faltaría medio año, ¿cierto? Por ser personal femenino. Claro, pues si es que siempre y cuando se hable de un régimen antiguo, el de la 19846, pero si se encuentra en el nuevo régimen, tiene que tener 20 años. Y acá hay una consideración, ¿no? Por ejemplo, para nuestros amigos que han egresado después de diciembre de 2012, como toda norma tiene pro y su contra, en este caso el pro de esa norma es que los aportes no pierdes como el anterior régimen. Por ejemplo, en caso de nuestra amiga, quiere irse con 12 años y todavía no es pensionista, lo que puede hacer es pedir que se traslade sus aportes o sus fondos realizados en la caja a otro sistema previsional, ya sea el sistema público de pensiones o al sistema privado de pensiones. Entonces, tiene esa opción y seguir contabilizándose para ser pensionista ya en otro régimen. No, la diferencia del antiguo régimen no te permitía, definitivamente. Tú no entras, no, digamos, no cumplías los 15 años, como dicen, ¿no? Afuera, sin nada, solamente en este caso tu compensación, nada más. Bueno, efectivamente. Ahí tenemos una pregunta más. Bueno, el nombre no se puede leer muy bien, pero dice, buenas noches. ¿A qué se refiere cuando indica que es renovable o no renovable? Ya. La pensión renovable o no renovable es cuando el efectivo policial va a terminar ciertos años. Ejemplo, hablábamos, ¿no? Para ser pensionista a tiempo mínimo en el anterior régimen, en la 19846, para mujeres 12 años y medio y varones 15, en el nuevo 20. Entonces, en el anterior régimen van a percibir una pensión no renovable o congelada, para ser civil, hasta los 20 años. Si pasan los 20 años, ya te darán una pensión renovable. Sin embargo, con los nuevos, ya se otorga a partir de 20 años, no señala la norma que es renovable o no renovable. Si se otorga pensión por ambas partes, esperemos que hay una regulación en el reglamento. Doctor, dos inquietudes me quedan respecto, ¿no?, a lo que usted ha manifestado hace un momento, porque usted es muy conocedor del tema previsional. Doctor, en el caso de que no sea una pensión renovable, una pensión congelada, como usted lo diría, por decir, esta condición de no renovable va a ser indefinida, por decir, yo paso al retiro y, bueno, tengo, por decir, 30 años de vida, y posiblemente me queden, digamos, 40 años más de vida. ¿Durante todo el desarrollo de mi vida voy a recibir ese monto establecido? ¿O hay alguna circunstancia que permita de repente convertir, modificar, o está cerrada toda aquella posibilidad? En el antiguo régimen, efectivamente, ¿no? Si es que en el antiguo régimen tú cumples tu ciclo laboral de 30 años, o más de 30 años has laborado hasta los 40 años y al pasar a la situación de retiro, seguirás percibiendo hasta que fallezcas la remuneración que te corresponde, en este caso la remuneración consolidada, hasta que fallezca el titular de la pensión. Y además de eso, pues, si es que coexiste o existe algún beneficiario, se le otorgará. Y cambio, en el nuevo sistema, también similar, ¿no? No hay una restricción, porque no es como el sistema privado que te pone una cierta cantidad de años, ¿no? Por ejemplo, en el sistema privado tus aportaciones se lo extienden hasta 105 años. Si que vives hasta los 105 años, recibes tu aporte. Y si es que pasan los 105 años, okay, posiblemente creo que ya no daría, ¿no? Pero sí, efectivamente, en la Caja Pensión Militar Policial sí se otorga esa remuneración digamos, es vitalicia. Tenemos una pregunta de Yeli Yanisleo. Nos dice, buenas noches, doctores, ¿qué beneficios pensionarios y económicos diferenciales existe entre acto armado, acto de servicio, ocasión de servicio y a consecuencia de servicio? O sea, si existe alguna diferencia entre, en este caso, pasar al retiro por alguna de esas 4 causales, ¿no? Acción de armas, ya usted más o menos conoce el tema, a ver si nos puede precisar, por favor. Ya, en este caso, al pasar a la situación de retiro en acción de armas, consecuencia, acto o ocasión de servicio,
al momento de otorgarse el derecho, no hay ninguna diferencia, toda vez que perciben el mismo concepto, ¿no? Sin embargo, se diferencia en los hechos. Por ejemplo, en la acción de armas es el enfrentamiento armado que tiene el efectivo policial estando en sus funciones. En este caso, la norma previsional simplemente te señala de que esa acción de armas es cuando es declarado zona de emergencia o en conflicto armado con países vecinos o externos. Sin embargo, en una regulación especial, ya en este caso en la ley de la policía, también señala que el enfrentamiento armado, no solo en zonas de emergencia, sino también enfrentamiento armado con delincuentes comunes. Delincuencia, esta cuestión. Exacto. Y el acto de servicio, pues todo relacionado a la función. Y la función, ¿dónde lo señalamos? En el artículo 166 en la policía, ¿no? La función constitucional. Ahí está la función constitucional y todo lo derivado de la función constitucional es acto de servicio. Y consecuencia de servicio es cuando afecta a tu salud. ¿Qué quiere decir? Tú a raíz de, por un ejemplo, tienes un enfrentamiento armado con delincuentes terroristas y no falleces al momento, ¿no? Falleces a posterior a consecuencia de esa actividad, entonces se te considera como consecuencia de servicio. Entonces, es cuando la consecuencia de servicio es cuando afecta gravemente tu salud. O sea que normalmente cuando vas a recibir un tratamiento médico y falleces posteriormente, ¿no? Y la ocasión de servicio es todo relacionado al procedimiento. Sin embargo, ya no se te otorgaría los derechos que acabo de señalar si es fuera de servicio, ¿no? Porque el fuera de servicio, simplemente, si que tienes derechos, se te otorgará el derecho, y si es que no tienes el derecho, simplemente se te compensará, ya sea al titular o los derechohabientes. No hay tampoco alguna diferencia tampoco en el nuevo régimen entre si es acto de servicio, acción de armas o consecuencia del servicio. Ninguna. Tampoco. Claro, como lo mencioné, en el nuevo régimen o en el antiguo, pues que sucede en el mismo procedimiento, no se te paga directamente una pensión, ¿no? Primero se te otorga el subsidio y posteriormente, si cumples la condición de tiempo mínimo de ser pensionista y de la promoción máxima en el grado inmediato, se te otorgará, en este caso, la pensión. Hay que tomar en consideración cuando el efectivo policial fallece o queda inválido en algunas de las circunstancias, el subsidio hay una promoción económica de cada 5 años. Entonces, por ejemplo, en cada caso de suboficiales ascienden hasta el grado técnico de primera o equivalente, y en caso de oficiales hasta el grado de coronel o equivalente. Interesante, muy buen aporte en este caso. Tenemos una pregunta de señora Pandita MI. Dice, buenas noches, doctores. Si en el caso de que soy promoción antes del año egreso antes del año de diciembre de 2012 y en un accidente de tránsito fallece fuera del servicio, ¿qué beneficio le correspondería para su hijo en razón de que no se encuentre registrado su cónyuge? Sí, ¿no? Sí, claro, es que en este caso nos hace ver que ha estado de servicio, ¿no? Está en un accidente de tránsito. Ya. Formal. Tendríamos que ver en este caso si el efectivo policial tiene el tiempo mínimo para ser pensionista. El tiempo mínimo para ser pensionista, en este caso para varones, es 15 años. Si es que tiene más de 15 años, se le otorgará la pensión de orfandad, si es que el hijo está reconocido, ¿no? Si es que no está reconocido el hijo, tendría que hacerse un reconocimiento de paternidad, que sí, efectivamente se puede realizar, o en este caso también puede, si es que es derecho habiente y ya ha tenido una convivencia cierta, como señala en este caso el Código Civil que ha regulado, si tiene una convivencia y demuestra que tiene una convivencia, se le otorgará la pensión. Sin embargo, para el reconocimiento dentro de la policía tendría que hacerse un proceso judicial de reconocimiento de convivencia. Claro. Otra pregunta de Carlos Enrique Palomino García. Dice, doctores, buenas noches. A los dos, felicitaciones por esta importante conferencia, muy útil para nosotros los policías y militares. Mi interrogante es ¿qué derecho se pierde cuando uno está en actividad y penalmente, ¿no? Por la comisión de algún delito, bueno, se da un internamiento, un establecimiento penitenciario? Es decir, el efectivo policial se encuentra, ¿no?, de servicio, en actividad, y por alguna razón, bueno, se inicia un proceso, esta cuestión es sentenciado y
y en este caso internado en un establecimiento penitenciario, ¿qué pasa con su pensión o qué pasa con sus derechos? Si es que tenemos que ver acá los supuestos, ¿no? Si es que el efectivo policial es sentenciado con una sentencia firme, definitivamente la administración le pasará a la situación de retiro. Sin embargo, si la sentencia no es firme y de repente está dentro de un proceso judicial, se encontrará en la situación de disponibilidad o cese temporal. Va a depender de la situación. Pero si ya tiene una sentencia firme y se encuentra condenado con más de 2 años, efectivamente le corresponde la pensión. Le corresponde la pensión y el cambio de residencia. Como lo señalé, la pensión no se quita, ¿no? Es un derecho que no se puede quitar de repente por un mandato judicial. Sin embargo, va a perder, en este caso, el cambio de residencia. Va a perder el cambio de residencia. Salvo que, bueno, en este caso, en la norma previsional, en la 19846, señala salvo mandato judicial, se puede perder, pero en la praxis no se ha realizado porque como consideramos que es una norma del 72 y no está regulado con nuestra nueva constitución ni en este caso con el Código Civil que regula donde se encuentran los principios generales del derecho en sí. Doctor, una pregunta nos tiene el señor Cristian Alexander Prudencio, ¿no? Cocha, nos dice, doctor, buenas noches. Si un efectivo policial con 20 años de servicio hace abandono de servicio, ¿no? Abandono de cargo, ¿no? Abandono de destino, que he conocido, ¿qué beneficio le corresponde? ¿Persiste sus beneficios? Bueno. En este caso tendríamos que considerar, si es que hace abandono de cargo, tendría que primero emitirse un acto administrativo, ¿no? Pasando a la situación de retiro. No. Si es que no sale el acto administrativo, pasa a la situación de retiro por medida disciplinaria, en este caso por el órgano correspondiente, ya sea inspectoría o hay que tener bastante cuidado acá, ¿no? Porque, por ejemplo, hay efectivos policiales que me dicen, yo hago el abandono, estamos en tiempo de pandemia, hago abandonar el cargo. Creo que no es lo ilógico, ¿no? Como policías considero que estamos prestos a servir, listos a morir por el Perú, como menciona nuestro himno, y además juramos lealtad a la nación, a la institución al momento de egresar. Y además de eso, si usted hace abandono, estaría incurriendo en delitos de función, que en este caso se encontrará sometido o investigado en el fuero militar policial. Lo viable, o en este caso lo recomendable, es que el efectivo policial, como ha ingresado a la policía por la puerta grande, se vaya por la puerta grande y no por la puerta falsa. Claro, eso es lo ideal. Doctor, entonces, bueno, ya las consecuencias, no, bueno, como usted lo dice, son en este caso el proceso en el fuero militar, ¿no? El procedimiento administrativo y toda esta cuestión, pero tiene derecho a su pensión, ¿cierto? A su CTS y probablemente al cambio de residencia no. Es lo que... Exactamente. Si es que ya es pensionista, ¿no? Si es que ya es pensionista, en este caso el efectivo policial ya ha cumplido más de 15 o más de 20 años, se le otorgará su pensión en ambas partes, ¿no? No es el íntegro, sino en ambas partes. Doctor, una inquietud más. Esta cuestión de lo que usted suele decir en ambas partes, ¿qué entendemos por ambas partes? O sea, yo tengo la idea de repente, 20 años de servicio, me pagan correspondiente a 20 días de los 30 días. ¿Es así? Efectivamente, ¿no? Como es para hacer un símil de repente para nuestros amigos, las ambas partes corresponden por los años laborados. Por ejemplo, cuando tú cumples tus 30 años, es como si te pagaran en forma mensual, ¿no? Por los 30 días, una remuneración consolidada. De los 30 te vas a recibir una remuneración consolidada. Sin embargo, si te vas con 20 o 15, percibirás ese concepto remunerativo que corresponde como hubiese elaborado 15 días, ¿no? Y si corresponde con más de 20, como si hubiese elaborado 20 días. Lo que tendrían que hacer acá es nuestros amigos, para lo que están viendo, agarrar una calculadora, ve a tu boleta de pago, ve a tu remuneración consolidada y la bonificación, como los menciono, no es pensionable, solo es pensionable la remuneración consolidada. Lo que tendría que hacer acá es, de la remuneración consolidada, dividirlo
y el monto que te sale, multiplicarlo por los años de servicio. Ok. Doctor, un tema también importante que hemos tenido, ¿no? Que se ha puesto, digamos, en la palestra para este conversatorio, es el tema del seguro de vida. ¿Desde cuándo el seguro de vida, o sea, el seguro de vida es un seguro que la policía, misma policía, contrata en favor del efectivo policial? ¿Es así? ¿Y desde cuándo o qué fecha es que se viene pagando este seguro de vida? El seguro de vida es de larga data. El seguro de vida es de larga data que ha ido modificando de acuerdo a la unidad impositiva tributaria. Actualmente, el seguro de vida se encuentra regulado en el Decreto Legislativo 1133 y tiene un marco regulatorio especial, una ley especial. Esa ley especial le otorga el concepto de seguro de vida para el militar, el policía y para nuestros amigos de los bomberos. Cuando fallecen en el cumplimiento de su función, se les otorga seguro de vida. ¿Y cuál es el concepto de seguro de vida? El seguro de vida es 14 UITs, 15.49 UITs. Actualmente el UIT está 3.250, multiplicarlo por 15.49. Hay que considerar también acá que actualmente, por las gestiones que ha realizado el Ministerio de Interior y nuestros amigos de la Defensoría de Policía, la entidad privada, solo para el tema del COVID, ha otorgado un seguro, es un desprendimiento de la entidad privada que ha otorgado un seguro especial, en este caso es del Seguro Pacífico, que otorga en forma excepcional al militar o policía que fallece a consecuencia del COVID, a los familiares se le otorga el monto de 50.000 soles, pero eso no está dentro de nuestro marco regulatorio, sino es un desprendimiento privado, es por la consecuencia de la pandemia COVID. Doctor, a ver, tenemos una pregunta más. Dice, si fallece el titular, el beneficiario es el cónyuge. Si luego fallece el cónyuge, ¿los beneficiarios serían los hijos o solo alcanza hasta el cónyuge? A ver, siempre dividiendo, ¿no? Antiguo régimen y nuevo régimen, ¿cierto? En este caso, si es que bueno, acá creo que estamos hablando de pensión, ¿no? Si que fallece el titular. Bueno, si que fallece el titular, la pensión, si hay cónyuge, se otorgará a la cónyuge, y si hay hijos menores, se le otorgará a los hijos menores. Entonces, ¿cómo van a ir? 50-50, ¿no? Pues, sin embargo, si se fallece la cónyuge, se acrecentará ese 50% en este caso para la pensión de orfandad, que cumplirá hasta cierto requisito, ¿no? Hasta cierta edad. Entonces, bueno, posteriormente, si es que ya el cónyuge ejemplo, si el cónyuge ha gozado y quieren adquirir otros derechos, en este caso ya sería excluyente, ¿no? Ya no habría. Doctor, un poquito ya para salir bueno, no salir del tema, definitivamente, nosotros estamos prestos acá a las preguntas. En la plataforma de jurisprudencia policial también se indicó esta posibilidad respecto a la ley 23694, ¿no? Del 21 de noviembre de 1983, sobre la posibilidad de entregarle unas viviendas, un beneficio de las viviendas a todo el personal policial, que en acciones de armas, ¿no? Que pierden la vida, estas cuestiones. Usted que conoce bastante el tema administrativo y el tema de previsional y de estos beneficios, ¿qué noticia o qué novedad nos puede tener respecto a eso? ¿Es posible, digamos, impulsar un proceso a efectos de reclamar este derecho? Efectivamente, hay una norma otorgada en el tiempo del primer gobierno en este caso del gobierno del expresidente Alan García, se emitieron dos normas, ¿no? Aquellos efectivos policiales que fallecen a consecuencia de actos de terrorismo, se les otorga una vivienda. Sin embargo, en esos tiempos se encontraba de repente ya los que tienen una determinada edad, vamos a ver que se encontraba el FONAVI. Entonces era un fondo del Estado, fondo de vivienda del Estado que otorgaba vivienda. Y dentro de ese procedimiento se encontraba un sistema llamado ENACE. Entonces, esas instituciones fueron extinguidas. Como sabremos, actualmente el tema FONAVI ya no existe, simplemente están haciendo la devolución.
Sin embargo, la norma no ha sido derogada a la fecha, se encuentra vigente efectivamente, pero en praxis no hay ninguna regulación actual, ¿no? Porque el Ministerio de Vivienda no tiene específicamente una partida presupuestal para otorgar ese derecho. Sin embargo, en este caso quiero saludar al gran maestro y abogado Ayib Sarmiento, es quien, bueno, cuando compartía en el trabajo, en la Defensoría del Policía, hablábamos sobre ese tema, ¿no? Y justamente estaban realizando mesas de trabajo para poder proponer una modificatoria normativa y se otorgue actualmente esos derechos. Sin embargo, a la fecha no se está realizando o no hay ninguna práctica de ese procedimiento. Claro, hay un registro, sí hay un registro. Sin embargo, también igual, en este caso, cuando fallecieron, bueno, con cierto pesar del cual también he sido partícipe en el Baguazo 2009, donde fallecieron nuestros hermanos policías, y también de la otra parte de nuestra sociedad, ¿no? Los hermanos de las comunidades nativas, emitió un decreto de urgencia donde se otorga vivienda, ¿no? Es un decreto de urgencia especial, pero solo específicamente para ese caso. En ese caso, parece. Efectivamente, como era un caso, como tendremos conocimiento, ¿no? Ha sido un caso que se habló bastante y tuvo bastante cobertura por la magnitud de la emergencia que había suscitado en ese tiempo. No había, el gobierno emitió un decreto de urgencia otorgándoles, en este caso, este derecho. Claro, porque tengo entendido que hay una resolución suprema, ¿no? De efectos de crear una comisión multisectorial, ¿no? De efectos de que propongan medidas, fórmulas, Efecto. implementen la ley, pero bueno, es una comisión nada más, creo de proponer, pero es del 2018, creo, no me equivoco. Sí, al parecer solamente hasta ahora ha quedado en eso, ¿no? En un proyecto de recomendación. Me indicaban algunas personas, pero bueno, primero vamos a atender acá a nuestro amigo Carlos Enrique Palomino, un seguidor de la página Jurisprudencia Policial. Dice, doctor, si estuviese sometido a ley por un año por enfermedad, ¿se descuenta en el cómputo de mis años de servicio? Bueno, una pregunta excelente, que bueno, son cositas que a veces son preguntas o dudas que efectivamente vienen cuando sucede determinados hechos, ¿no? En este caso hay un informe que también formuló la Defensoría del Policía y cual ha sido validado por la administración, específicamente en la policía, que el estar en la condición de sometido a ley es una situación especial, pero te encuentras en situación de actividad. Igual percibes una remuneración, percibes que te corresponde por ley y estás facultado dentro del procedimiento médico, ¿no? Entonces tú puedes estar sometido a ley hasta 8 periodos y vas a seguir percibiendo. Entonces, igual te encuentras en actividad. ¿Se te va a contabilizar como tiempo de actividad? Sí. ¿Se te descuenta? Efectivamente no se te descuenta, porque tú realizas, o en este caso la administración realiza de forma mensual los aportes a tu fondo, en este caso la Caja Pensión Militar Policial. Y esa condición de estar sometido a la ley, no estás en disponibilidad y en retiro. Te encuentras en actividad, pero con una situación especial. Ok, entonces sí acumula mi tiempo de servicios. Efectivamente. ¿Cierto? Bueno, doctor, ha sido, creo, un placer. No sé si vamos a continuar, a ver con los amigos si tenemos algunas preguntas o... Claro, sí, como lo mencionó amigo Roy, pues como al inicio también he señalado, este humilde servidor siempre será presto a servirlos como abogado, como policía, gracias a la formación que he realizado en la institución, haber laborado en la policía en distintas unidades, tanto operativas y administrativas, y gracias al apoyo también de esta institución, haberse formado como abogado, pues tengo ese deber de poder orientar, en este caso, a nuestros hermanos policías que están en algunas circunstancias. Y no cabe en duda si igual cualquier medio para poder difundir, como la plataforma de jurisprudencia policial, algunos derechos
o algunos actos de administración o actos administrativos que se emiten dentro de la administración y que requieren de repente de un concepto, estaré presto a poder orientarlos, ¿no? Doctor, una última para quitarle de su tiempo, por favor. Usted sabe, doctor, que en el mundo del derecho muchas veces tenemos distintas posiciones, ¿no? Ciertas perspectivas. El derecho siempre es una ciencia, bueno, es una ciencia social que tiene diferentes perspectivas, ¿no? Usted lo puede ver de un tema, de repente otro colega de otro tema, un juez de repente de otra desde otra perspectiva, y eso es lo bonito del derecho también, ¿no? Y la posibilidad siempre de corregir algún error, ¿no? Que ha habido de repente en otra instancia. En el caso anterior que le indicaba sobre la ley 23694, si algún efectivo, bueno, en retiro muy posiblemente, tenga una resolución administrativa en el cual, ¿no? se le acepta o se le ordena o se dispone, se le entrega una vivienda y la Policía Nacional, en el caso a través de sus órganos administrativos, ¿no? Autorizados, le diga que no puede efectivamente cumplirle porque es una ley que efectivamente no hay autoridades administrativas encargadas, ¿no? de ejecutarle, en este caso. Teniendo una resolución, ¿es posible que pueda de repente acceder o peticionar a través de una acción de cumplimiento, bueno, esta garantía constitucional? ¿Usted le ve alguna posibilidad de repente? Bueno, amigo Roy, tengo yo también, el que les habla tiene formación constitucional, ¿no? Bueno, si es que hablamos de su génesis, de temas que efectivamente de repente pueden recurrir, como les refería todo, si es que el administrado se siente vulnerado de sus derechos y no se encuentra conforme a lo mencionado en la administración, puede recurrir al órgano jurisdiccional. Sin embargo, si es que efectivamente tiene una resolución administrativa que otorgue, aunque lo dudo, porque no hay ningún estado presupuestal, ¿no? El Estado o la administración pública se maneja a base de presupuestos que se otorga de forma anual a base de requerimientos que se realiza. Entonces, en ese procedimiento, simplemente la administración está sujeta a cumplir lo que dice la ley y no puede hacer lo que no lo señala la ley. En este caso, si bien es cierto, como te señalaba, hay un decreto supremo que está vigente, pero no está llevando en práctica porque no hay un estado presupuestal o alguien que le ejecuta, o en este caso una entidad que pueda ejecutar ese procedimiento. En esas consideraciones, considero que no habría, ¿no? Salvo que el órgano, en este caso el Poder Judicial, emite en este caso el mandato, y entrará a tallar dentro de ese porcentaje del 5% que te otorga, en este caso, dentro del presupuesto anual que señala, ¿no? Pero como sabemos, pues hay una larga lista en espera de... No, ese tema un poco demasiado, porque tú puedes tener todos los derechos reconocidos en este caso, pero que te ejecuten. En este caso, bueno, es materia de repente de análisis y de estudio y en todo caso esperar un poco también. Doctor, ha sido un gusto, la verdad, compartir con usted, en este caso, sus experiencias, parte de su sapiencia, ¿no? Del derecho administrativo, unas luces del derecho constitucional también y del derecho previsional y aclararnos, la verdad, todas estas inquietudes, porque son muchas inquietudes que tiene el personal policial. Agradecerle su presencia, invitarlo de repente a posteriori, ¿no? A compartir otros temas y a seguir orientando a la familia policial, que es muy amplia y muy requerida de estas conferencias, de estos conversatorios relacionados al derecho y a sus derechos también de ellos. Doctor, gracias, estoy agradecido a usted. Claro, efectivamente, amigo, como usted señala, ¿no? Siempre como la función de la administración o donde nos encontramos, estaremos prestos a servir, ¿no? Porque todos los que trabajamos en el sector público nos encontramos sujetos a servir a la sociedad, ¿no? Al bienestar común. Esa es la finalidad. En tales consideraciones, si es que hay alguna invitación a posteriori, pues encantado de poder compartir algunas experiencias de temas que de repente cultivamos como abogados o como policías. Porque como lo mencioné, vuelvo a repetir, bueno, uno se forma como policía, bueno, particularmente el que les habla se ha formado como abogado siendo policía, ¿no? De los cuales estaré agradecido eternamente a mi institución, claro, con el sacrificio que también corresponde, ¿no?
Entonces, igual, muchas gracias a los amigos de Legis Consultores. Igual tienen mi contacto en el Facebook, pueden buscarme como Jefferson Silva, que me encuentro ahí, o también pueden contactarnos a través de nuestros amigos de Legis Consultores Business o de Jurisprudencia Policial. Muchas gracias. Doctor, quedamos servidos, ya seguramente nos veremos y continuaremos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos nuestros seguidores. Permiso.